Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros webinars. Soy Gaby Barreiros, parte del equipo de marketing de Dinka y como siempre estaré junto a ustedes en estas capacitaciones para que vayamos aprendiendo juntos más cosas referentes al mundo de la madera. Bueno, vamos a esperar a que se siga conectando más personas. Veo que se están conectando varios desde Guayaquil, desde Santa Elena, veo que están desde Guaranda, desde Ibarra, desde Cadequito también, desde Cuenca, Machala. Muchas gracias a todos por siempre estar pendientes. Mientras se sigue conectando la gente, voy a comentarles cómo funciona la dinámica de esta capacitación. Capaz muchos ya la conocen, pero para los que no, les comento. Estamos en Zoom y nuestra panelista de hoy nos va a presentar lo que nos ha preparado para esta tarde y ustedes en los iconos similares a los que ven en pantalla de preguntas y respuestas y de chatear, pueden dejarnos sus preguntas, sus inquietudes, sus acotaciones para que nosotros al finalizar esta presentación podamos tener un espacio específicamente dedicado para que ustedes puedan resolver estas inquietudes que tengan. Les comento también que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook, Edinka, y les acabo de dejar también un comentario anclado para que ustedes puedan conectarse y unirse también a través de la plataforma de Zoom y podamos tener una comunicación un poco más cercana para que podamos, como les comento, puedan dejarnos sus comentarios y también sus acotaciones. Continuemos, por favor. Para las personas que se conecten a través de Zoom también recibirán un certificado de asistencia digital como el que ustedes pueden ver en pantalla. Para ello, ustedes al finalizar esta transmisión les va a llegar un formulario, un link que dice continuar a formulario y ustedes al darle clic van a encontrar este formulario que les comento. Van a tener que ingresar sus datos, es decir, su nombre y su apellido tal y como quieren que ustedes que aparezca en el certificado y también colocar su correo electrónico. Recuerden revisar bien que el correo electrónico esté bien escrito, que no tenga ninguna coma, ninguna tilde, ningún espacio de más, ninguna letra equivocada, porque el sistema lamentablemente no lo va a reconocer y no va a poder enviarles automáticamente este certificado. Cuando ustedes terminen de realizar el formulario, van a aplastar en el botoncito que diga enviar y unos minutitos después ya van a tener sus certificados en sus correos. Procuren también revisar en sus carpetas de spam o de correo no deseado porque en ocasiones suele irse a ese correo también este certificado que les comento. Continuemos, por favor. A nuestros queridos amigos carpinteros y fabricantes de muebles, como siempre, les comento lo que pueden conseguir realizando sus proyectos con nosotros. Nosotros les ofrecemos diseño y desarrollo de muebles, uso y distribución de espacio, visualización de diseños en 3D y por supuesto también despiece automático en nuestros centros de diseño, en todos nuestros puntos de venta. Ustedes pueden acudir al que tengan más cercano y ahí tendrán a una persona, un asesor que les puede ayudar en todo lo que les estoy comentando. Continuemos, por favor. Asimismo, les comento que tenemos nuestro optimizador de corte online totalmente gratis, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el momento que ustedes lo necesiten. Únicamente tienen que ingresar a nuestra página edinka.com.es y ahí lo tendrán disponible para ustedes para que puedan ahorrar tiempo y modular desde la comodidad de su casa o la comodidad de su taller en el momento que ustedes lo necesiten. Sigamos, por favor. Les dejo en sus pantallas también nuestros canales de comunicación oficiales, como por ejemplo al WhatsApp, al 099-336-3767, al 1-800 Madera. También en nuestra página web tienen un chat que es en edinka.com.es y también, por supuesto, a nuestro correo electrónico info@edinka.com.es. Ahí ustedes nos pueden hacer llegar sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, pueden solicitar también asesoría o la cotización de algún producto. Además, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y también dejarnos sus mensajes para nosotros poder estar atentos y atenderlos en el momento, lo más rápido que podamos. Continuemos, por favor. Y bueno, hoy para mí es un placer presentarles a Cindy Dávila. Muchos de ustedes ya la conocieron, pero para los que no la conocen aún, Cindy, te dejo, te doy la palabra para que puedas presentarte a nuestro público.
Bueno, hola con todos, qué gusto poder estar una vez más junto a Edimca haciendo este espacio tan bonito, este webinar para lo que es el diseño de mobiliario modular. Bueno, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Cindy Dávila, soy arquitecta MDI, tengo un máster de empresas constructores inmobiliarias en la Universidad San Francisco de Quito. Tengo un MDI en la Universidad Politécnica de Madrid. He sido docente ya por más de 8 años en la UDLA, en la UTE, en la Metro. Y actualmente soy de la empresa Proyecto Design. Sí, la verdad es que para mí enseñar, poder enseñar es mi pasión, me encanta. Así que hemos creado este espacio con Edinca para poderles compartir los conocimientos que yo tengo acerca del mobiliario. Yo les cuento un poquito. En mi empresa, nosotros vimos en la pandemia la necesidad de que todo el mundo empezó a ver de que sus espacios necesitaban como que optimizarse, ¿ya? Y aquí vimos nosotros que era súper bueno poder ofrecer a la gente este tipo de mobiliario para poder aprovechar el espacio en las casas de las personas. Entonces empezamos a capacitar, empezamos a hacer cursos, empezamos a hacer un montón de mobiliario y ahora vamos a hacer este webinar que es muy bonito, que va a tener varios módulos para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Perfecto. Si Bueno, ustedes antes no de que, perdón, estuvieron en el Cindy, anterior, te corto un ratito, discúlpame. Bueno, les dejo con Cindy y ya regresamos. No se olviden de dejarnos sus preguntas. Disfruten mucho de este webinar, de esta información. Yo también voy a estar tomando nota para, ya volvemos al final. ya, gracias, Gaby. Para las personas que no pudieron estar en el anterior webinar, les voy a hacer un recorderis súper rápido, ¿ya? Lo importante para yo poder empezar a hacer lo que es la modulación y el diseño en mobiliario modular es que tengo que conocer cuáles son los tipos de tableros que puedo utilizar, ¿ya? Entonces aquí yo lo que les explicaba es de que los tableros, nosotros tenemos varios tipos de tableros. Tenemos, por ejemplo, el triplex, el aglomerado y el MDF. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Ya imagínense que tenemos una licuadora gigante en donde nosotros metemos toda nuestra madera, todo la viruta, todo lo que conlleva a realizar este tablero y lo vamos a licuar una vez, ¿ya? Ahí nosotros tenemos lo que es la triplex. Entonces, el grano, o sea, todo lo que se va a conformar en el tablero va a ser como que un poco más grande de las partículas, ¿ya? En el aglomerado, en cambio, es como que le voy a licuar 2 veces, entonces se hace más licuado, ¿ya? Y el MDF es como que le fuera 3 veces, ¿ya? Se hace mucho más compacto. Entonces, esta es la diferencia entre el uno y el otro. ¿Qué es en cambio la melamina? La melamina es un recubrimiento que tienen estos tableros, sí que es un recubrimiento plástico, que en este recubrimiento plástico yo puedo tener diferentes tipos de texturas y colores, ¿ya? Lo bueno de la melamina es que nosotros podemos limpiarle con lo que querramos, o sea, literal, hasta con gasolina podemos sacar nosotros cualquier tipo de mancha, ¿sí? Entonces es súper bueno porque es súper resistente a cualquier tipo de producto que le pueda caer a la melamina. Entonces, este recubrimiento plástico se coloca encima de nuestros tableros, que ahí es donde nosotros tenemos los tableros que se les conoce los tableros de melamina, ¿ya? El que más se utiliza para hacer este tipo de mobiliario modular es el aglomerado. ¿Por qué? Ya, voy a regresar acá. Cuando nosotros tenemos mobiliarios modulares, eso quiere decir que yo voy a generar módulos. Voy a generar un closet con diferentes módulos, ¿ya? Como los cortes van a ser rectos, el aglomerado es el más utilizado por precio, por acabado, por facilidad, etcétera, porque los cortes son rectos. Pero si tú vas a hacer, por ejemplo, un mueble que va a tener curvas, no te recomiendo un aglomerado, porque al momento que tú le cortas la curva, se va a empezar a despostillar al momento de yo querer hacer la forma orgánica y ahí te toca, no es que no hay cómo, sí hay cómo, pero te toca masillarle al tablero y lacarle, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un mueble que tenga muchas formas orgánicas, ahí te recomiendo que utilices el MDF, ¿sí? Ahora, entonces, el tablero aglomerado es el que nosotros vamos a utilizar para hacer este ejercicio, que generalmente de que está conformado es de madera reforestada, que es pino radiata y restos de madera viruta y acerrín, ¿ya? ¿Qué tengo yo cuando tengo un tablero de aglomerado con melamina? Y lado, ¿ya? Porque existen tableros que solo tienen un lado, pero
para tener una estructura súper consistente y resistente, te recomiendo los tableros de lado y lado. Cuando nosotros tenemos el aglomerado más la melamina, tenemos una estructura súper rígida, ya súper consistente. Es súper estable estructuralmente, por ende va a retener sin problema los clavos, los tornillos y cualquier herraje que tú vayas a colocar. Tenemos una variedad de colores infinita que ustedes pueden ver en los catálogos digitales de Edimca. La cobertura que nosotros logramos tener con la melamina es impermeable. Se puede, como les dije, se puede limpiar con cualquier tipo de producto, desde alcohol hasta gasolina. El mejor producto con el que yo he limpiado, por ejemplo, es el Tiñer. Entonces, el Tiñer a mí nunca me falta en la casa para poder, o en mi taller, para poder limpiar los tableros. Si tú vas a hacer en casa, por ejemplo, este tipo de mobiliario, que lo puedes hacer, te recomiendo que lo limpies con alcohol. Te demoras un poquito más, pero sale, ¿ya? Y en verdad es que cuando nosotros hacemos este tipo de mobiliario, no necesitas una obra artesanal muy especializada, ¿ya? Tú puedes practicar mucho en casa, básicamente las uniones entre uno y otro tablero. Y aquí la verdad, el éxito de esto es aprender a hacer lo que les voy a enseñar a hacer hoy, cómo modular, ¿ya? Y aprovechando también el sistema que Edimca tiene para que ustedes mismos puedan modular desde casa en la página web, ¿ya? Ahora, ¿de qué porte son los tableros? Los tableros miden 2.44 por 2.15, ¿sí? Son grandes, grandes formatos. Existen diferentes tipos de espesores. Tenemos el de 6 y el de 9, que este lo utilizamos para forros y fondos, que es lo que les explicaba en la anterior clase. El de 12 y 15, que es para estructuras, costados decorativos. El de 18, que son los frentes y costados. El de 25, que utilizamos en camas. Y en fin de mes, ya en Edimca, vamos a tener lo que es el tablero de 36, que este es ideal para hacer puertas. Si tú optimizas súper bien el tablero, pueden salirte hasta 3 puertas, que es súper bueno. Lo importante es que nosotros cuando tengamos los tableros, no se olviden de que lo tenemos que almacenar de forma horizontal, ¿ya? Y nunca deben estar en contacto con el piso. Hablando de los herrajes, y esto les explico porque al momento que yo les voy a enseñar a modular, les voy a enseñar a sacar el despiece y les voy a enseñar a sacar el listado de materiales que van a necesitar. Entonces necesito que las personas que no hayan estado en el anterior webinar se pongan un poquito al día con esto, ¿ya? ¿Qué son los herrajes, ya? Los herrajes son todas las piezas que yo voy a colocar y que tú puedes ver en un mueble, pero nosotros lo vamos a dividir en dos. Los herrajes que son estructurales y los herrajes que son los funcionales. Los estructurales son todos los que nos van a permitir unir todas las piezas del mueble. Por ejemplo, un clavo, un tornillo, un ángulo, un minifix, entre otros, ¿ya? Y los funcionales, en cambio, son los elementos que nos va a ayudar que el mueble cumpla su función. Por ejemplo, si el mueble debe tener puertas, son las bisagras porque le va a ayudar a cumplir la función de que sea una puerta, o las jaladeras, o las rieles, o las chapas, o tal vez el herraje, por ejemplo, del condimentero que tú le colocas en los frentes y ya haces que el mueble cumpla la función de condimentero, o hay un montón, las cajoneras que son para debajo de los fregaderos o las alacenas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y los suministros que nosotros tenemos que utilizar, que son los materiales que nosotros vamos a utilizar para el acabado e instalación del mueble, que tenemos la silicona, que les explicaba que esto nos ayuda mucho, por ejemplo, para perder las uniones entre una y otra pieza, más cuando nosotros utilizamos lo que es el tablero blanco. La espuma que se expande, esta utilizamos para instalar lo que son las puertas, las tapas de tornillos que a mí nunca me faltan, porque con esto nosotros podemos tapar, esconder el tornillo y que no se le vea. Estos vienen en todos los colores de los tableros que ustedes pueden encontrar en Edimca, ¿ya? Tenemos los topes de puertas que son plásticos y estos son unas gomitas plásticas que para lo que te va a servir es de que cuando tú cierres la puerta no choque, no suene fuerte y no se dañe la puerta, ¿ya? Tenemos las patas niveladoras, que estas son las que nosotros colocamos en los muebles tanto de closets y de cocinas que nos ayudan a nivelar, porque aunque no lo crean, yo he ido a obras que hay un desnivel terrible, que si tú no pones estas patas y no nivelas bien el mueble, tú estás cocinando, o sea, si tú pones un mueble de cocina y no nivelaste, tú puedes poner un huevo ahí en el mesón y el huevo se cae, porque no está a nivel el mueble. Entonces es súper importante utilizar esto cuando vamos a instalar lo que son cocinas y closets. Tenemos los filos de los cantos, que aquí yo les explicaba que hay el canto de PVC, que es el que más se utiliza
el canto duro y el semiduro, que en cambio el canto duro y semiduro son los que utilizamos en todos los frentes, tanto de cajones como las puertas, ¿ya? Y utilizamos también lo que es el tiñer y los wipers blancos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Este, por ejemplo, es un ejemplo de un mobiliario modular que es un juguetero, por ejemplo, ¿ya? Les voy a enseñar a cómo se lo dibuja y cómo se saca el despiece y cómo se debe planificar su construcción desde el momento de que ustedes lo diseñan, ¿ya? Pues voy a dejar de compartir esta de aquí y voy a encender. Gaby, no sé si me confirma si está anclada la otra pantalla. ¿Me ven? Ya, vamos a ver si se ve ahí. Me voy a desconectar yo también para que ustedes puedan ver. Ahí sí dice. Perfecto, ahí nos quedamos entonces. Continúa, Cindy, por favor. Ya, solo denme un minuto para yo poner la otra pantalla para ver. Ya, ahí me están viendo, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, lo que nosotros vimos en la presentación era un juguetero de 60 por 60, ¿ya? Entonces, aquí lo que voy a hacer es de que cada cuadradito va a tener 5 centímetros, ¿sí? Entonces tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. ¿Ya? Vamos a dibujarla acá también. ¿Sí? Cuando yo, siempre que hago un mueble modular, lo dibujo. Siempre. Eso tienen que hacerlo sí o sí. Si es que pueden seguirme ustedes en casa, es preferible para que ustedes entiendan cómo va a funcionar la modulación, ¿ya? Voy a dibujarle la profundidad. ¿Ya? Y como ustedes vieron, tengo yo aquí estas divisiones de acá. Y listo. Este es mi mueble, ¿ya? ¿Cómo empiezo a hacer yo la planificación para poder saber cómo van las piezas, etcétera? Primero tengo que yo entender cómo va a estar colocado el mueble. Por ejemplo, si yo estoy parada aquí, ¿ya? Solo les acabo de dibujar un boceto de una persona ahí, a mano alzada, que yo voy a ver el mueble de esta manera, ¿ya? Eso quiere decir que esta pieza de acá va a quedar vista desde arriba, ¿no es cierto? Por ende, lo que yo planifico es de que esta pieza sea completa, que no sea cortada, ¿ya? Eso quiere decir que empiezo yo aquí a dibujar el espesor. Para empezar a dibujar el espesor voy a establecer lo siguiente. Para hacer este mueble, yo voy a utilizar un tablero, ¿sí? De 15 milímetros, color blanco, ¿ya? Ya van a ver por qué especifico el espesor, ¿ya? Y por ende empiezo a dibujar el espesor de la pieza, ¿sí? Entonces digo, esta de aquí va a ser mi primera pieza. Y aquí yo puedo ya saber, esperen, antes de que me adelante a eso, voy a poner aquí la medida, ¿ya? Esta pieza tiene 60 centímetros, ¿sí? Y vamos a ponerle un espesor, digamos, una profundidad, perdón. Digamos que la profundidad de este va a ser de 40 centímetros, ¿ya? Ahora, la misma pieza yo la voy a tener acá abajo, ¿sí? Entonces le dibujo el espesor de la pieza, ¿sí?
Y aquí lo que me faltaría es dibujarles me dicen que no se escucha bien. Ahí sí no sé cómo. La verdad es que no estoy hablando mucho, estoy más dibujando. Gracias, Marcela. Listo. Ahí acabé de dibujar el mueble como se vería, ¿ya? Entonces, esta pieza de acá abajo va a ser igual a la de arriba, ¿sí ven? Entonces acabo de dibujar aquí el espesor y veo que son las dos piezas iguales, ¿ya? Ahora tenemos que planificar cómo van a ser las piezas de los costados. Las piezas de los costados, por ende, va a quedar por adentro y le voy a dibujar aquí el espesor, ¿ya? Me va a quedar básicamente una pieza así. Entonces, esta pieza de aquí ya no va a medir 60 centímetros. ¿Por qué? Aquí quiero que se fijen en algo. Todo el mueble tiene que medir 60 por 60. Pero como esta pieza está para adentro, ¿ven? Y esta pieza de acá arriba también va el espesor para adentro, yo tengo que descontarle a esos 60 centímetros los 15 milímetros de este espesor y los 15 milímetros de este espesor. 15 milímetros más 15 milímetros son 3 centímetros. Entonces, esta pieza ya no mide 60. Esta pieza va a medir 57. ¿Sí? Y la profundidad, pues bueno, es la misma. Si se fijan, esta pieza y esta pieza va a ser igual. ¿Ya? Ahora, aquí tengo estas dos piezas de aquí. ¿Ya? Para yo poder hacer esta unión, ¿qué es lo que se hace? Voy a cambiar un ratito de página para aquí dibujarles, ¿ya? Yo lo que voy a tener es que tengo esta pieza que está así, ¿no es cierto? Que va a tener su profundidad, su ancho, su profundidad, que les voy a enseñar a que sepan cuánto va a medir esta pieza, ¿ya? Pero lo que yo tengo que hacerle en el taller es hacerle el siguiente corte, justo aquí en la mitad. Se le hace un corte aquí en la mitad, ¿ya? Y este corte se lo hace a las dos piezas, a la que va horizontal, y a la que va vertical y a la que va horizontal. Y la una con la otra se van a unir por este hueco, ¿sí? Porque la otra va a tener también el hueco aquí, ¿sí? Entonces, cuando esta pieza de acá ingresa, esta, ching, se une, ¿ya? Y lo que genero es esto, perdón. Lo que voy a generar es esto, ¿ya? Es como que la una viene y se une de esta forma, ¿ya? Hay otros métodos que también se puede hacer una capacitación física, tal vez allá en la fábrica de Dimca para que vean cómo también se puede hacer, porque la otra es de que esta pieza de aquí sea igual a esta de acá, y tengo dos piezas distintas, pero para yo poder unir esta pieza y esta pieza, primero tengo que hacer unos movimientos dentro, que eso les puedo explicar en una capacitación ya presencial, ¿ya? Ahora, como yo tengo el mueble de 60 por 60, eso quiere decir que esta pieza de aquí va a tener ese espesor y esta pieza de acá va a tener este espesor, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta va a tener el mismo tamaño que esta, ¿sí? Y esta de aquí también va a tener el mismo tamaño, porque si ustedes se fijan, si aquí yo tengo 60 centímetros,
Para saber cuánto mide esta pieza, tengo que restarle los 15 milímetros de esta, los 15 milímetros de esta de acá, son 3 centímetros, esto mide 57. ¿Sí? Espero que me haya hecho entender. Ahora, algo importante cuando nosotros hacemos este tipo de mobiliario modular es que necesitamos colocar piezas que son de refuerzos, ¿ya? Porque si ustedes dejan el mueble de esta forma, el problema es que el mueble no va a ser estable. Tú, al momento de poner peso, se va a empezar como que a tambalear. Entonces, se puede poner simplemente un solo refuerzo, que normalmente el que yo le pongo es en algún lado de estos dos costados o a los dos. Para ahorrar material, en verdad, no es necesario colocar dos, tú puedes poner solamente uno. Y lo que hago es poner adicional aquí una piecita que normalmente le hago de unos 10 centímetros, o sea, esto tiene 10 centímetros de alto, por el ancho que me queda este hueco, que si no estoy mal, ahorita les digo cuánto mide, ¿ya? 1.5, 1.5, son 4.5. Y esto dividido para 2. Esta pieza de aquí mide de ancho 27.75. ¿Qué es lo que hice? Sume 15 milímetros, 15 milímetros, 15 milímetros, me suma 4.5 centímetros. 4.5 centímetros menos los 60 centímetros que tiene todo el mueble, ¿sí? Porque todo el mueble tiene 60 de ancho. Me da 55.5 y a los 55.5 le dividí para 2 porque esta pieza va a quedar justo en la mitad. Y eso me dio el 27.75. Cuando nosotros tenemos claro el dibujo y aquí entiendo y digo, ya, esta tapa va a quedar arriba, esta tapa va a quedar abajo, esta cruz que está aquí la voy a manejar como les indiqué en el otro dibujo, ya chévere, los costados van a quedar en los costados, chévere. Aquí lo que hago es dibujar los tornillos. Entonces, dibujo y digo, aquí va a ir uno, acá va a ir otro, acá va otro, acá va otro. A debajo de este va otro, acá va otro, acá va otro, acá va otro. Aquí va otro, 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 otro. Aquí va otro, otro aquí, otro acá. Pongo aquí, acá y aquí y acá. ¿Ya? Y listo. Hasta ahí. Espero que me hayan entendido cómo es que yo planifico cómo se va a fabricar el mueble. Porque cuando ustedes tienen claro cómo se va a unir la pieza por pieza, solo ahí y solo ahí ustedes van a sacar lo que se llama el despiece. Para yo poder sacar el despiece tengo que hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que hago yo? Voy a separar, normalmente uso las letras del alfabeto, ¿ya? Y digo, esta es la pieza A, ¿sí? Todo esto de aquí va a ser mi pieza A. Y tengo que fijarme si es que existe otra pieza A. Entonces yo digo, sí, existe otra, porque la de acá también es A. Mide lo mismo, ¿sí? Y tiene las mismas características, ¿ya? ¿Sí? Todas las consultas que ustedes hagan las voy a poder responder al final de explicarles de esto, ¿ya? Porque si entro a ver lo que me están preguntando, voy a cortar mucho esto y no voy a entender, ¿ya? Algo que tienen que ustedes tener en cuenta es de que una cosa que también diferencia una pieza con la otra es el tipo de canto que yo voy a colocar. Por ejemplo, en esta pieza A, el canto va a estar a los 4 lados porque es una pieza como que de tapa, la principal, ¿sí? Tengo que fijarme que la otra pieza A también tenga el canto a los 4 lados, que en este caso sí, tiene el canto a los 4 lados, entonces ahí sí es pieza A. Si es que esta pieza tuviera el canto a los 4 lados y esta pieza de acá tuviera el canto solo a los 2 lados, esta ya no es A, esta ya se llamaría B, porque tiene otra característica y al momento que tú haces el despiece, no puedes mandarle igual que la A porque no tiene los mismos cantos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a hacer un listado y yo voy a poner que tengo de la pieza A, tengo 2 unidades, ¿sí? Pongo aquí una rayita que mide 60 por 40, ¿sí?
y le pongo el canto a los 4 lados. Entonces, aquí tengo claro que mi pieza A son 2 unidades que mide 60 por 40 y tiene el canto a los 4 lados. Aquí ya tengo mis primeras piezas en mi listado, ¿ya? La siguiente que voy a ver es la B, ¿sí? Digamos que esta va a ser mi pieza B. Entonces, mi pieza B va a medir 57 centímetros, por lo que les decía que restamos los 15 milímetros de este lado, los 15 milímetros de este otro, ¿sí? Menos los 60 centímetros me da 57. La pieza B va a medir 57 por 40 de profundidad y tiene el canto a los 2 largos. ¿Por qué se llama largo? Porque se tiene que colocar el canto al lado más largo de la pieza, ¿sí? Entonces, esto tiene canto largo. No sé a qué se refieren al que si tiene pared. No tiene fondo. Este mueble no tiene fondo, por si acaso. Después, ya que me hagan las preguntas, de ahí les voy explicando, ¿ya? Esta pieza también la voy a llamar B porque es exactamente igual a esta, ¿sí? Que mide 57 por 40 y tiene el canto a los 2 largos. Entonces, en mi listado yo voy a poner que es la pieza B. Ah, pero aquí me estoy olvidando. Que esta pieza de aquí también mide 57 centímetros por 40 de profundidad y esta también mide 47 centímetros por 40 de profundidad. Eso quiere decir que esta también es B y esta también es B. Tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, de la pieza B tengo 4 que miden 57 por 40 y el canto tengo a los 2 largos. Esto es lados y esto es largo. ¿Ya? Y aquí la última pieza que me falta es la chiquitita de acá, que aquí en cambio tengo una, esta la voy a llamar C. Aquí tengo una, ¿sí? Tengo una y esta mide 10 por 27,75. Tengo una que mide 10 por 27,75 y a esta le voy a poner el canto a un solo largo, ¿sí? Canto a un largo. Esta pieza sí puede ser de 57 por 40, por ahí leí que me decían que no puede ser, ¿por qué? Porque yo mando a cortar la pieza de 57 por 40 y este corte yo lo hago en el taller, no me lo hacen en Edimca, ¿sí? O sea, la pieza tiene que llegarme de 57 por 40, igual a otra de 57 por 40, yo hago los cortes y esas entran, ¿ya? ¿Por qué es de 57 por 40? Porque le resto el espesor de aquí, el espesor de acá, son 3 centímetros menos 60 de lo que mide son 57. Igual acá, resto el espesor de aquí, el espesor de acá, son 3 centímetros menos 60 son 57. Yo aquí ya tengo las cantidades de piezas, los tamaños y en dónde van los cantos, ¿sí? También lo que puedo hacer es sacar la cantidad de tornillos que voy a utilizar. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ya? Voy a utilizar 16 tornillos. ¿Sí? Que tienen que ser, yo utilizo normalmente de 1 pulgada. ¿Sí? 1 pulgada o 3 cuartos de pulgada el tornillo, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, este mueble, yo le voy a colocar tapas, porque va a quedar vista las tapas, no tengo problema, es mi diseño, no me hago lío, ¿ya? Ah, no, me faltan tornillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Necesito 20 tornillos. Y ahora voy a calcular las tapas. Las tapas solo voy a colocar en donde, en este caso, bueno, se va a ver en todos lados, ¿no? Pero a veces las tapas, si es que se va a perder con alguna pieza que tú pones encima, ya no le colocas, ¿ya? Irían 20 tapas. ¿Ya? Y si quisiera, también pudiera calcular el metraje lineal
del canto, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, sería 60 más 40, sería 1 metro, más 60 más 40 sería 2 metros, por 2 serían 4 metros. Aquí voy a utilizar 4 metros de canto. 57, aquí voy a hacerlo rapidito, 57, esos son 2 largos, más 57, son 114, y 114 por 4 son 4.56. ¿Ya? 57. Listo. Y acá voy a utilizar un largo que es de 27,75. Eso quiere decir que de aquí voy a utilizar 4 metros, sería 0,2775. Si quisiera calcular también la cantidad de canto que voy a utilizar. ¿Ya? ¿Para qué yo saco esto también? Para hacer lo que son el análisis de precio unitario, que eso también les puedo enseñar, de cómo yo presupuestar este mueble. Porque yo sacando las cantidades, de aquí yo puedo sacar como que el área del tablero y poder saber cuánto del tablero se me va a ir en ese mueble y sacar exactamente las cantidades, ¿ya? Ahora, teniendo yo ya listo el despiece, por ahí también ya me están diciendo si tengo que cortar exacto. Es buena pregunta. Cuando yo empiezo a armar, me doy cuenta que a veces por los cantos o a veces por el corte exacto te va a variar un poquito por milímetros. Entonces, por ejemplo, normalmente lo que hago son que las piezas interiores, que serían estas de aquí y esta de acá, les pido de favor que me las corten unos 2 milímetros menos para que quede exacto, ¿ya? Y de esa manera ya puedo yo hacer. Este es un ejemplo de un mueble real que yo lo hago y lo vendo, ¿sí? Y al momento que ustedes ya saben cómo hacer porque este ejercicio es súper facilito de entender, es mucho más fácil entender cómo hacer, por ejemplo, un mueble modular para una cocina, que también lo podemos hacer, ¿sí? Porque tiene simplemente las repisas, ahí se pueden colocar lo que son los afetis para que se sostengan las repisas. Hay muebles que tienen costados, por ejemplo, para que se pierdan estos tornillos, se pueden adicionar aquí otra pieza encima, ¿sí? Que va encima, o sea, aquí queda doble pieza, ¿sí? Y se la tornilla desde adentro para que por fuera no se vean los tornillos. Eso normalmente se hace, por ejemplo, en los closets o en los muebles de la cocina, ¿ya? Pero que es un juguetero típico, ustedes si lo ven en las tiendas que lo venden, van a ver que se ven las tapas sin problema. Voy a conectarme otra vez a la computadora porque ahorita lo que voy a hacer es responder a sus preguntas, ya que espero que les haya quedado claro cómo hacer el despiece. Si quieren hacer más preguntas, ahorita escriban ahí en el apartado de preguntas para poder empezar a hacer las preguntas y respuestas. Y yo ya me estoy conectando. Perfecto. Bueno, mientras Cindy se conecta, todo es bastante interesante. Tenemos algunas preguntas en realidad que las vamos a ir solventando desde la primera pregunta que apareció. Bueno, mientras Cindy se conecta. Perfecto. Tenemos una pregunta de Esther María que nos dice, ¿por qué el aglomerado no puede estar en el piso? Perdóname, Gaby, no escuché porque justo salí de la otra reunión y no escuché la pregunta. Perfecto, te repito. ¿Por qué el aglomerado no puede estar en el piso? Nos pregunta Esther. La verdad es que ningún tipo de material puede estar directamente en el piso, cualquiera. ¿Por qué? Porque tú tienes, o sea, puede existir, por ejemplo, humedad, se puede regar agua, puede entrar agua y el momento que está en contacto cualquier tipo de material con el agua se daña. Entonces no tiene que estar en contacto con el piso más que nada por esto, porque si hay agua o algún líquido se puede dañar el tablero, por eso. Ok. Walter Toledo nos pregunta, ¿a qué distancia debe estar cada tornillo? ¿A qué distancia? Va a depender el tipo de mueble.
Por ejemplo, nunca tienes que ponerlo como que al tope, al ras, porque va a perder la estabilidad. Lo que normalmente hago, por ejemplo, si este mueble tiene de profundidad 40 centímetros, yo lo pongo más o menos unos 2 centímetros apartado desde el ras del mueble, un tornillo y el otro desde el otro ras, 2 centímetros de igual el otro tornillo. Pero va a depender mucho el mueble. Ok. Milton Marín nos pregunta si tal vez existe alguna técnica para perder los tornillos y que estos no se vean. Sí, existen los minifix, que son un sistema que se mete por debajo, ¿ya? Eso lo podemos ver en el siguiente curso cuando hagamos un mueble de cocina, por ejemplo. Sí existe la forma, pero es otro sistema de anclaje. Ok. Nos pregunta acá también, segundo, Caguana, los cantos en rollos, ¿de qué largo máximo los podemos encontrar? Ahí sí no sé, Gaby, tú dime. Bueno, Normalmente ya cuando les yo voy a... compro cantos, compro los metros que necesito, pero normalmente a mí Edimca me da ya puesto el canto. Entonces yo lo que pido es, necesito 80 piezas de 40 por 40 con canto a dos largos y ellos me lo colocan. Pero de ahí a cuánto tengan el rollo de largo en Edimca los cantos, no lo sé. Tal vez Bueno, Gaby puede. sí. Tenemos en canto duro un largo de 150 y en PVC de 200. También pueden ir a las tiendas para tener más información. Además, también sí tenemos disponibles estos minifix que nosotros los tenemos en Rastex para que ustedes también puedan utilizarlos y que no se les vean. Tenemos otra pregunta también que nos dice acá Doménica Chávez. La modificación que hay que hacerle a las piezas del centro para que ambas empotren deben ser del mismo grosor. A ver, ¿me puedes leer de nuevo? Sí. La modificación que hay que hacerle a las piezas del centro para que ambas empotren, estas deben ser del mismo grosor. Diferentes grosores. No necesariamente tiene que ser el mismo grosor, pero ella depende mucho del diseño que tú tengas de tu mueble. Me imagino que es que te refieres al destaje que tengo que hacerle para hacer esta unión. O sea, tengo el hueco aquí, tengo un hueco acá y hace esto, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que tener el mismo grosor porque si pones una de 18 y una de 15, lo importante es de que el destaje que tengas en la una tenga el ancho de la otra, donde va a encajar. Perfecto. Tenemos una pregunta de Alex Quispe que nos dice, ¿con qué tipo de sierra se cortan estos tableros con melamínico de modo que no lo dañe? ¿Con qué tipo de sierra? Ay, es que no entiendo. Tengo algunos tipos de sierra. Tengo la sierra de mesa, que es donde hago estos destajes, por ejemplo, en el taller. O tengo la sierra de mano, que es la que me ayuda, por ejemplo, cuando estoy en la obra, dependiendo. De ahí los discos de corte, lo importante es que sean, que no sean muy desgastados, porque si tú usas muy desgastados, ahí sí se te va como que a despostillar. Ok. Juan Rosero nos dice, para módulos en muebles de cocina, ¿se recomienda dejar juntas entre módulos? Y si es así, ¿cuál sería el espacio recomendado entre juntas? Entre módulos. La verdad es que yo cuando he dejado juntas es cuando necesito hacer que empate exacto el espacio de los muebles que tengo de la cocina o sea, para que empate exacto el espacio que tengo de los muebles de cocina con mis muebles. Pero de ahí que sea de ley dejar como que un espacio entre un módulo y el otro, no. Porque es más, tú puedes poner un módulo exactamente al lado del otro y no pasa nada. Ok. Melissa Alvarado nos pregunta, ¿cómo sabemos qué tipo de canto debemos utilizar? Por ejemplo, en ese mueble en el que lo mostraste, ¿en qué tipo de canto se debe utilizar? Ya, esto lo explicamos en el anterior webinar. El canto PVC se utiliza, por ejemplo, casi en todas las piezas que no van a estar como que en movimiento. Por ejemplo, una puerta se cierra, se topa, se choca con el mismo mueble. Entonces, por ejemplo, en los frentes sí es importante que el canto sea duro, ¿ya? Y el PVC, por ejemplo, en todas las piezas internas y por ejemplo, en este mueble, si tú quieres ponerle canto duro,
le va a encarecer un poco al mueble, sí le va a ser mucho más resistente, pero ya depende mucho en cuánto lo quieras vender. Yo a estos muebles le pongo canto PVC y queda perfecto porque como las piezas no se mueven, siempre están como que fijas, no me ha pasado que se me salga el canto. Es más, yo estos muebles los tengo ya como 3 años en mi casa hecho para mi hijo y funciona súper bien. Perfecto. Osvaldo Palacios nos dice, en caso de colocar una tapa o puerta, ¿cómo se debe sacar la medida? En caso de colocar Una tapa o una puerta, ¿cómo se debe sacar la medida en este mueble? en este mueble, si yo quisieras ponerle una puerta. A ver, si es que tú quieres poner una puerta en este mueble, tenemos que ponerle los laterales, ¿ya? El lateral va a quedar como que sobresalido justo el ancho de lo que va a quedar la puerta, porque si es que no, te queda como que feo. Colocamos el lateral y la puerta, más o menos tienes que restarle unos 4 milímetros, 5 milímetros, exagerado. Las entras y queda bien. Ok. José Guaña nos dice, por favor, ¿cómo se toman las medidas del corte de las tablas que van entrelazadas? No entiendo la pregunta. ¿Cómo se toma la medida? Va justo en la mitad. Le sacas justo la mitad del tablero a la mitad. O no Ok. sé, no entiendo la Bueno, vamos a pregunta. ver si nos aclara un poquito más la pregunta o con esta explicación ya. Ya, perfecto. Vamos con otra pregunta. Bueno, nos pregunta la gente, ¿qué tipo de software utilizas para poder hacer un tipo de despiece así? Yo no utilizo softwares para hacer despieces. Es más, esto les voy a enseñar en otro webinar a cómo hacerlo a mano. No me confío mucho todavía de los softwares. Lo que hago es dibujar mi mueble a mano, totalmente todo el mueble, le pienso, le analizo cómo se va a unir, o sea, cómo lo voy a unir, cómo le puedo optimizar el material. Hago exactamente lo que les acabo de indicar, sea un mueble más complejo, sea un mueble más fácil. Saco el listado del despiece y ahí para hacer el despiece utilizo el software, por ejemplo, lo que me facilita DIMCA, pero el software que me facilita DIMCA lo que me ayuda es más para ver cómo se optimizan las piezas en el tablero y poder entender, en este mueble se me va 1/3 de tablero, por ejemplo, ¿ya? O este mueble se me va en 1/2, ¿ya? Y poder saber cómo optimizar los desperdicios, porque cuando tú cortas un tablero siempre te quedan a veces sobras. Entonces a veces yo hasta las sobras les pienso y les digo, a ver, este mueble que es el que más se me vende, voy a usar que aquí me quedan unas sobras para cortar más piezas para este mismo mueble, ¿ya? Pero Perfecto. para diseñar a mano. El diseño de todo. En la arquitectura, por ejemplo, yo todo diseño a mano. Los softwares solamente sirven para pasar a limpio, sea el AutoCAD, sea el 3D Max, sea el SketchUp. Yo siempre diseño todo a mano y para eso tengo los dibujantes que me pasan ya limpio a los programas de la computadora. Perfecto. De todas formas, yo les recomiendo también que nos visiten nuestra página y utilicen nuestro optimizador de corte online que les comenté que era totalmente gratis para que ustedes puedan también ahí realizar puedan modular. Si quieren saber más cómo funciona nuestro optimizador de corte, también pueden dejarnos en los comentarios o en la sugerencia de temas para nosotros poder también hacer un webinar específicamente para que puedan ustedes aprender cómo funciona nuestro optimizador de corte. Continuemos. Aleket Gómez nos dice, ¿este juguetero, el que nos presentaste, va puesto en el piso o va anclado a la pared? Y si va anclado a la pared, ¿cómo se lo anclaría? Este va directamente en el piso. Si tú lo quieres anclar a la pared, tienes que colocar estos refuerzos que te indiqué que va solo a un lateral, en la parte de arriba y en la parte de abajo. O sea, colocas en los 4. Por esa pieza, tú anclas directamente, si es una pared, por ejemplo, de bloque, tienes que colocar el taco Fisher con el tornillo directamente en los 4 lados. Si es que te vas a anclar una pared de gypsum, que también hay como, la pared tiene que estar reforzada con un refuerzo de madera y te anclas igualmente con un tornillo punta fina que es para la madera, a los 4 lados igual. Ok. Javier Ortiz nos pregunta si es que es necesario poner tapacanto en los 4 costados de la pieza A y si es necesario poner 2 tapacantos en la pieza B. Sí es necesario, porque si no le pones
No sé a qué te refieres con tapacanto. ¿Cuál es el tapacanto? Bueno, vamos a Javier, ¿El si nos canto? puede aclarar la Parece que él pregunta. sabe de muebles y me está tomando la lección. ¿Qué es el Vamos a ver si tapacanto? nos aclara. Bueno, continuamos con otra pregunta. Nos dice, eh, bueno, perfecto. Luis Buñay, perdón, nos dice qué tipo de pegamento para pegar manualmente puede usar para los cantos y qué pegamento para unir las piezas de melamina. Los cantos se unen con cemento de contacto, ¿ya? Tienes que colocar primero el cemento de contacto en el aglomerado, después colocas en el canto. El canto normalmente es más ancho de lo que vas a necesitar. Colocas, dejas que súper bien, y de ahí con un estilete o con un formón, que es lo que yo utilizo, cortas el exceso, ¿ya? Y para pegar piezas de madera, si es que vas a pegar madera con madera, pues la goma de carpintero, que es una goma amarillita que funciona súper bien. Si vas a pegar la pieza que tiene melamina y abajo tiene aglomerado, tienes que unirlo con cemento de contacto. Igual, pones el cemento de contacto el uno, dejas que seque un poquito, pones en el otro y unes. Perfecto, de todas formas nosotros en Edinca también les ofrecemos nuestro servicio de laminado en todas nuestras sucursales para que ustedes puedan también tenerlo en cuenta. Vamos con otra pregunta de Andrea Villarreal que nos dice, ¿qué durabilidad tiene normalmente el melamínico al ser aglomerado? ¿No se aflojan los tornillos? No, no se aflojan los tornillos. Bueno, a veces va a depender mucho cómo, cómo te hayan puesto el mueble, porque sí ha pasado que a mí me ha tocado arreglar, por ejemplo, muebles de cocina, de cajones, que son muy grandes, más que nada, por ejemplo, en un ollero. Es lo típico que pasa, ¿ya? Que el cajón es súper grande, por ende la pieza es súper pesada, pero veo que o sea, la persona que les haya hecho el mueble no pensó en cuántos anclajes colocar para esa puerta que es tan pesada. Entonces sí me ha pasado que ponen dos o tres puntos de fijación, cuando lo ideal sería colocar unos 9 puntos de fijación para que se sostenga completamente esa pieza tan grande y tan pesada, y que al momento de que tú abres y cierras, empieza a aflojarse los tornillos y sí se salen las piezas. Cuando pasa eso, lo que se puede hacer es de que cambias los puntos de fijación, o sea, tienes que aumentar los puntos de fijación. A veces esto pasa porque ni siquiera a veces es culpa del dueño de la empresa, sino es culpa del maestro que tiene pereza de ponerte bien el anclaje. Yo me he encontrado con cajones en olleros, porque ya les digo, son olleros muy grandes, que tú ves que hay como 6 u 8 tapas, pero tú quitas las tapas y no hay los tornillos. Entonces es como que puso las tapas para que se vea como que estuvieran los tornillos, pero en verdad hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Entonces, la durabilidad, tú la tienes, la melamina te dura toda la vida, ¿sí? Pero siempre en cualquier tipo de material o cosa que tú compres, va a depender mucho la forma en la que le uses. O sea, si tu teléfono tú no le tienes un buen uso, pues se te va a dañar rápido, ¿ya? Entonces, siempre va a depender de cómo tú hagas los anclajes. Si los haces correctamente, no vas a tener problema nunca, pero eso sí, tienes que fijarte que tengan los anclajes suficientes para que no pase esto, de que se sueltan, se aflojan los tornillos. Perfecto, vamos con otra pregunta. Nos dice Luis Tircio, ¿cuántos milímetros de fuga se deja en el corte central en las piezas? Y también Mario por acá nos ¿Cuántos pregunta, ¿cuántos centímetros milímetros? de fuga? Ajá, sí, No te entiendo. Si es que me puedes explicar mejor, explícame mejor. bueno, vamos a que Luis nos aclare un poquito. Hasta mientras vamos con Mario que nos dice cuántos milímetros se deben considerar para la colocación del canto. Del canto de PVC, nada. O sea, el canto de PVC tú simplemente lo haces y ya. Cuando tú colocas el canto duro, ahí Edimca te va a preguntar lo siguiente. ¿La medida que me estás dando es incluido el canto o restado el canto? Si es que está incluido el canto, ellos en el sistema le ponen la opción que incluye el canto. Entonces, automáticamente la máquina que corta el espesor del canto duro, que este canto sí tiene un espesor un poquito más grande que el PVC, y te deja la pieza exacta del tamaño ya colocado el canto, ¿sí? Pero esto te lo hacen en Edimca. Eso simplemente tienes que tener tú en cuenta de decirles
¿incluye el espesor del canto o no incluye el espesor del canto? Y ellos ya saben qué hacer. Sí, justamente nosotros tenemos cantos de 2 milímetros y de 1 milímetro, entonces depende de lo que ustedes necesiten, le dicen o cuál lo hayan comprado y ya se lo toman en cuenta en el momento del despiece. Vamos con dos últimas preguntitas. Muchas gracias a todos por estar pendientes, pero en honor al tiempo vamos a hacerlo unas 2 preguntitas más y ya vamos con la sección de promociones. Nos dice acá Ivana Santamaría. ¿Los tableros de melamina se pueden ocupar para decoración en el exterior también? Yo no lo recomiendo, la verdad. Porque el problema es de que si están los tableros en exceso contacto con el exterior, con la humedad, tienden a, con el paso del tiempo, empezar a dañarse. Entonces, tiene que estar colocado ahí sí el canto duro, sí o sí, para que te aguante, pero en el exterior no te recomiendo. Para eso hay otros materiales que asemejan a la melamina, que es otro tipo de material, por ejemplo, el Panelex o la Trespa, que son, se los colocó estos, por ejemplo, en la plataforma gubernamental del norte. No sé si han visto que son unas torres de colores moradas, amarillas, es la misma melamina, pero es otro tipo de material, porque el núcleo tiene que ser distinto, si no, no te va a aguantar la intemperie. Perfecto, vamos con una última pregunta. ¿Qué nos dice por acá? Si les puedes repetir por qué se corta 2 milímetros menos y no exactamente como habías mencionado hace un ratito. No, es que lo que me estaban preguntando por ahí alguien, creo que puso una pregunta, si es que se tiene que descontar un poco, va a depender mucho tú cómo trabajes con tus muebles. Normalmente se manda, por ejemplo, las medidas tal cual como tú las sacaste del despiece, y en el taller sí pasa que a veces por los cantos o porque a veces la máquina que te cortó no queda exactito y tú quieres que el mueble quede pero exacto, te toca como que cortarle o lijarle 1 milímetro, 2 milímetros. Yo por la experiencia que ya tengo haciendo muchos de estos muebles me he dado cuenta que, por ejemplo, en las piezas internas, como por ejemplo en el refuerzo, si a mí me dice que es de 27.75, pues yo la mando a cortar de 26, ¿ya? O sea, le quito ese milímetro punto 75 para que al momento de colocar me calce perfecto, porque a veces no me calza perfecto. Pero a veces es preferible cortar exacto como sacas tú en el despiece, para que después en el taller, si es que tú tienes la sierra de mesa, puedas tú como que quitarles lo que te vaya a faltar, ¿ya? Pero a veces pasa que no. Entonces, ya depende, y eso ya te vas dando cuenta cuando ya empiezas a hacer muchos de estos muebles. Perfecto, muchas gracias Cindy por responder a la mayoría de preguntas que nos han hecho. Todos nos han hecho muchas preguntas, también han hecho sus acotaciones. Qué chévere verla, cómo comparten este tipo de conocimientos también contigo Cindy. Muchas gracias también por darnos la apertura para próximos cursos. Coméntenos ustedes también si desean este tipo de cursos en la sección de recomendación de temas para nosotros poder en un futuro organizar este tipo de talleres. Gracias una vez Y más. no olviden también que si necesitan algún tipo de asesoría personalizada o ayuda con esto de los webinars, me pueden contactar vía mi página web de Proyecto Designing y ustedes ahí pueden contactarnos vía mensaje en el Insta, estamos en el Instagram o en el Facebook. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora sí a compartir la sección de promociones, que espérenme un segundito, ya la voy a compartir para que